Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Vamos a hacer ahora la presentación sintética de cierre del capítulo Civilización o Barbarie del libro de Adriana Puiggrós que tenían que leer para la clase pasada y hicieron las actividades. Estuve viendo que subieron las actividades al foro, está muy bien. Yo voy a hacer la revisión ahora seguramente esta tarde, mañana, y lo voy a anotar. Me interesa presentar dos o tres ideas sobre este capítulo. En primer lugar, estamos viendo las tendencias educativas previas a la constitución del Estado argentino. Desde el punto de vista de la construcción del Estado, nosotros no tenemos Estado nacional hasta 1862. Lo anterior es como una preparación. Lo que hay en el periodo anterior son estados provinciales que articulan relaciones sociales a nivel de las provincias que son distintas en Buenos Aires y en el interior. Bueno, obedeciendo a esa diferencia justamente hay distintas políticas educativas que se llevan adelante en Buenos Aires y en el interior. Y en Buenos Aires también varían porque hay muchos vaivenes políticos. La primera figura significativa que tenemos es la de Bernardino Rivadavia, que integrara el primer triunvirato, que fuera presidente de la Nación y que también fue ministro de gobierno del gobernador de la provincia de Buenos Aires. En toda esa función desempeñó una importante acción educativa. ¿Cómo adquiere él su formación? Bueno, primeramente él viaja a París, vive 5 años o más en París, ahí queda imbuido de unas ideas que se llamaban la ideología, y ahí absorbe las ideas del liberalismo y las trae después a la Argentina. Entonces, él acá considera que eso es la cultura culta y que eso es lo que hay que aplicar acá y que lo que hay aquí no sirve la tradición cultural no es favorable a la libertad, a la república, al progreso ni a nada de todo eso. En su labor educativa hay algunas acciones sumamente importantes. Una de ellas es la fundación de la Universidad de Buenos Aires en el año 1821. Otra acción importante es la fundación del Colegio de Ciencias Morales, que es un colegio secundario en la ciudad de Buenos Aires, que en ese momento tener un colegio secundario era algo que no tenían las provincias todavía, ¿no? Había habido una escuela de estudios preparatorios antes que había cerrado y en base a eso forma el colegio de ciencias, la Escuela de Ciencias Morales, y después tiene planificado el armar un colegio de ciencias exactas también que no lo llega a generar. Y funda también la asociación de beneficencia, que es donde están las señoras de la clase alta y que está orientada a dar educación a las mujeres sobre todo. En su labor educativa es significativo porque piensen que en toda la provincia de Buenos Aires, en ese momento Buenos Aires no distinguía capital y provincia, cuando empieza su primera gestión hay 14 escuelas, cuando la termina hay 49 escuelas primarias, es decir que es muy significativo el avance. Él era partidario del modelo napoleónico de organización y del modelo lancasteriano de pedagogía. ¿Qué significa esto? El modelo napoleónico lo que propone es que todo el sistema educativo tenga como cabeza al órgano de mayor nivel académico que es la universidad. Entonces la universidad va a tener también dentro de sus en ese momento no eran facultades, eran institutos, va a tener un departamento de primeras letras que es para dirigir las escuelas primarias y un departamento de enseñanza preparatoria que es para dirigir escuelas secundarias, en este caso el Colegio de Ciencias Morales. Es decir, que ese era el modelo rivadaviano, la universidad al tope de todo. Y la otra característica es la adopción del modelo lancasteriano. ¿Por qué? ¿En qué consiste este modelo? Consiste en que el maestro, el que sabe, no enseña él directamente a todos los alumnos, sino que enseña a los alumnos y estos que aprendieron a su vez enseñan a otros y estos que aprendieron enseñan a otros. Eso se llaman monitores, el intermediario entre el maestro y el alumno final, el que aprende, es el monitor. Esto lo que permite, está pensado en términos de una educación para millones de personas, ¿no? Lo que permite es multiplicar la acción educativa con muy pocos educadores. Bueno, cuando quiere aplicar esto tiene resistencias de los que ayudaban a los maestros porque, bueno, ven afectados sus intereses.
¿Mm? Estas son las grandes tendencias de Rivadavia. El problema de Rivadavia, dice Puiggrós, que es anti-rivadaviana, es que Rivadavia olvida el sujeto educativo real, olvida la sociedad real del Río de la Plata, de las provincias, del interior, y está pensando en una educación que solo pueden tomar los miembros de la clase alta. Es decir, está pensando en lo que después en el mitrismo va a ser la educación de élite. No está pensando en una educación realmente para todo el pueblo. La otra versión, la otra corriente de lo que había en ese momento eran los caudillos del interior. Los caudillos del interior tenían otra idea de la educación. Para ellos la educación tenía que transmitir, representar, consolidar los valores de sus propios pueblos del interior, ¿no? Y ellos, caudillos, se consideraban que eran el reflejo de estos valores, ¿no? O sea que la educación terminaba en ellos. Para esto, las convicciones del interior son muy tradicionalistas, son sociedades que no están insertas en el mercado mundial de ninguna manera, a las que el capitalismo todavía no está llegando prácticamente, y entonces articulan relaciones sociales muy tradicionales, más bien precapitalistas, y sobre todo rurales, y sobre todo muy imbuidas de ideología religiosa. O sea que la religiosidad y es muy importante, y estos caudillos consideran que la educación que se da en Buenos Aires, la que viene de Europa, es laica, atea, disolvente, y consideran que no es, que eso deforma más que educa. El principal representante de los caudillos en este modelo educativo tradicional es Facundo Quiroga, que está retratado por Sarmiento en el Facundo, y Facundo Quiroga tiene como lema religión o muerte. A ver si entendemos, ¿no? Es tajante la consigna, y la religión ocupa el centro de la educación, ¿no? En esta misma orientación lo vamos a encontrar a Rosas. Rosas es bonaerense, es un hacendado bonaerense que sí tiene inserción en el mercado mundial con sus productos de exportación, y que internamente en Buenos Aires él se presenta como restaurador, como conservador del orden, el orden que se viene trayendo tradicionalmente, los valores tradicionales de la sociedad hispánica y previa al capitalismo. Entonces la religión aquí también juega un papel central. Él se presenta como restaurador de las leyes, pero la educación está pensada en términos religiosos nada más. Ahora bien, para Rosas la particularidad es que la educación tiene un papel secundario. Él, sobre todo por una cuestión económica, va a destinar el presupuesto de la provincia de Buenos Aires sobre todo al tema de la guerra, y entonces, además, en medio de 2 bloqueos que hubo en su gobierno, ¿no? Entonces va a faltar dinero para educación, y entonces ese dinero lo que va a hacer es borrar del presupuesto público el sueldo de los maestros. Los docentes no cobran más sueldo. Eso es, hoy llamaríamos un brutal ajuste en educación. No, la eliminación de la educación del presupuesto público es aberrante. Y en la misma disposición establece que hay que cobrarle un arancel a los alumnos, que el gasto del sueldo del maestro se divide por la cantidad de alumnos y se le pide a cada uno un arancel por ese valor, y el que no paga el arancel no entra a la escuela. Es así. Pero es lo que dice expresamente, ¿no? Que no se reciben alumnos que no paguen el arancel. Esto implicó que durante la gestión de Rosas las escuelas que había, la universidad quedó totalmente desvirtuada, y las escuelas cerraron en su mayoría o quedaron en el mayor abandono. Además del control ideológico sobre la educación, pero eso sobre toda la sociedad. En el rosismo no se podía circular por la calle si no se llevaba la insignia rojo punzó de Rosas, ¿no? Es decir que la educación realmente durante el rosismo sufre una postergación importantísima, y es muy retardatario, ¿no? Nos interesa ver qué va a pasar en este periodo con
una generación intelectual que va a tener importancia cuando se arme el Estado argentino, pero que hace toda su preparación intelectual ahora, que es la generación del 37. Ahí están Esteban Echeverría, Alberdi, Sarmiento va a estar influenciado por la generación del 37. Nos interesa, desde el punto de vista político, el mentor ahí es Esteban Echeverría, que escribe el Dogma Socialista y que piensa en una democracia no electoral, sino en el sentido de la igualdad de oportunidades, del avance de la igualdad, y una democracia para la cual hay que educar a los ciudadanos para la democracia. El que habla justamente, el primero que habla de educar a las personas para que sean ciudadanos en una democracia es Esteban Echeverría. Las ideas importantes de esta generación las vamos a encontrar en Alberdi y en Sarmiento. Alberdi tiene como eje la cuestión del progreso. Para él es principal la economía. ¿Cómo se trae el progreso? Se lo trae a través de los inmigrantes, se lo trae a través de los capitales extranjeros, y la educación, él es partidario de una educación de las cosas, como decía Rousseau, es decir, que la propia experiencia social sea la educadora. No quiere decir que no quiera que haya un sistema educativo formal. Él apoya la existencia de un sistema educativo formal, pero piensa que no es el eje del esfuerzo que hay que ponerlo ahí. Cuando habla del sistema educativo formal dice, bueno, hay que enseñar disciplinas prácticas. ¿Disciplinas prácticas qué es? Matemática, todo lo vinculado a ingeniería, a ciencias biológicas, ¿no? A navegación, y hay que enseñar inglés. Él es ya en esa época, en las bases, él propone que la enseñanza del inglés sea obligatoria y que se reemplace al latín. Piensen que en todo el resto del país todavía estaban pensando en términos de latín. ¿Por qué? Porque el latín es el idioma en el que se da la misa. La misa hasta buena parte del siglo XX se daba en latín y de espaldas al público, porque era el idioma que manejaba la iglesia, entonces era lo que se enseñaba como lenguaje universal. Alberdi está un poco más allá, dice, no, paren muchachos, el lenguaje universal va a ser el inglés, que aprendan inglés. En este sentido, es una educación orientada a la práctica, la que propone Alberdi, pero basada en una educación de las cosas. Es decir, que él no es el que va a dar el puntapié para formar un sistema educativo como aparato de Estado. El que sí va a tener esta idea es Sarmiento. Sarmiento, que tiene funciones múltiples. Él empieza como educador, como periodista en San Juan, funda escuelas en San Juan, funda su periódico El Sonda, donde difunde sus ideas, es muy vehemente en sus razonamientos, y esto en el rosismo implica que te tenés que ir del país. Entonces él se exilia, va a Valparaíso a vivir, como muchos de los exiliados argentinos. Valparaíso, Montevideo son los dos lugares donde más exiliados hay, y en Valparaíso es donde él va a producir todos sus textos, entre ellos el Facundo, que es un trabajo que él hace por entregas a un diario, y cada capítulo es una entrega distinta, y es muy interesante porque ahí pinta cómo ve él la realidad de los caudillos. O sea, ahí él describe ese mundo de las provincias que tenía este aparato educativo tan pobre y tan centrado en la religión, ¿no? Él, ahí desde el punto de vista cultural, es heredero de la tradición liberal, es decir, que tiene mucho más en común con Rivadavia que con Rosas y con Facundo, ¿no? Él es el que va a plantear claramente esta disyuntiva, civilización o barbarie, que es la que le da nombre al capítulo. ¿Qué significa civilización y qué significa barbarie? La civilización es lo que viene de los países capitalistas desarrollados, y el desarrollo marcha hacia allá, hacia ese lugar, hacia el mundo capitalista desarrollado. Nosotros tenemos que apuntar hacia allá. Lo bueno es aquello. Entonces, culturalmente, nosotros necesitamos traer esa cultura e implantarla aquí, porque los pobladores de nuestro territorio no tienen cultura. Lo que tienen es barbarie. Entonces, la civilización es aquello que viene de Europa, que nos lleva al progreso capitalista, y la barbarie es esta cultura autóctona que tenemos que no nos permite progresar. Entonces, ¿cómo se transmite esa cultura a la población local? Bueno, mediante el sistema educativo. Entre otras cosas, él, como asesor del gobierno chileno, viaja a Estados Unidos. Allá se codea con intelectuales y educadores de la época, y ve el desarrollo de la educación en Estados Unidos, ve el desarrollo de una sociedad
mucho más igualitaria, una sociedad pujante, moderna, que tiene un desarrollo sumamente acelerado. Y entonces, a partir de esta observación, él trata de tomar ideas sobre la educación y sobre la escuela. Esto lo va a traducir en un texto que se llama Educación Pública, ¿no? Y después lo va a llevar a la práctica en su gestión de gobierno. Por ahora, en este periodo, lo único que hace es escribir estas ideas. Él aquí ya se interesa por los útiles, por los mobiliarios escolares, por la organización de la escuela, por la organización pedagógica, por los sistemas de registros, de cuadernos. Es decir, que él está preparando toda una teoría educacional en este periodo, que es la que después se va a aplicar en el sistema y que va a dar cabida a lo que va a ser hacia las últimas décadas del siglo XIX el positivismo pedagógico en Argentina. Pero parte de aquí, parte de pensar esta dicotomía, civilización o barbarie. Ahora bien, ¿toda la barbarie es educable? No, la barbarie por definición no es educable. ¿Quiénes son los bárbaros? Son los aborígenes, es decir, los pueblos originarios, y los descendientes de los mestizos, digamos, los que están mezclados con el resto de la población europea. Entonces, esta población él considera que no son educables. Indios y gauchos, regar la pampa con su sangre. No tiene ninguna posibilidad de educarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? El sujeto pedagógico está dividido en dos: población educable y población no educable. Para la población educable, la escuela pública. La escuela, la educación básica, ayudada por organismos que le den participación en la sociedad para activar el sistema educativo. Ahora bien, para la población educable, la propuesta no es educativa, es bélica. Es la campaña del desierto, es el ejército de línea, es el aniquilamiento directamente. Entonces, el pensamiento pedagógico de Sarmiento es sumamente progresista. Él busca la igualdad, busca la elevación del nivel cultural, pero en base a una cultura que nos resulta totalmente ajena y que se impone de una manera terrorista en el territorio argentino. Bueno, hasta aquí lo que... Uy, qué larga se hizo la clase. Hasta aquí lo que teníamos de Civilización o Barbarie. No es el texto más importante del curso. Estamos entrando ya en historia de la educación, del sistema educativo argentino, pero acá estamos viendo en germen lo que después se va a ir desenvolviendo en los siguientes periodos. Ha sido un gusto. Cualquier cosa me consultan. Espero que les resulte útil este video y que disfruten tanto como yo.